Qué bueno, muy bien, porque hace unos minutos, ¿verdad? Estaba lloviendo y yo quiero felicitarles a cada uno de los que estamos acá, porque, ¿sabes? A lo mejor la tarde, ¿verdad? Lluviosa, vacaciones, y uno podría decir, pues a lo mejor me puedo quedar en casita, ¿verdad? Y me echo una cobija, preparo un chocolatito caliente, una concha y a ver una película ahí en familia. Pero, ¿sabes? Tomaste la mejor decisión. Y la escritura dice, ¿verdad? Y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, a la casa del Señor, iremos, ¿verdad? Así es que yo quiero felicitarte y reconocer que estás aquí. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a Jesús? Eso. Muy bien. Me gustaría invitarte a que podamos meditar en la escritura. El día de hoy vamos a meditar Juan capítulo 3. La semana pasada nuestro hermano Juan nos enseñaba, ¿verdad? Meditábamos sobre Juan capítulo 3, versículos 16 en adelante. Y es un versículo, ¿verdad? Muy conocido dentro de la palabra, ¿verdad? ¿Quién no conoce Juan 3:16? Es un versículo muy básico, ¿verdad? Si preguntáramos de memoria, yo creo que todo buen cristiano se sabe Juan 3:16, porque de tal manera más tenga vida eterna, ¿verdad? Eso. Muy bien, diría mi hermano Juan. Hoy hicimos una repetición del ejercicio que hizo mi hermano Juan la semana pasada, ¿y qué creen? Salió igual. Muy bien, pero todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? El versículo 18 de Juan 3 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan tremendas está escribiendo Juan en este versículo, ¿verdad? El 18, el 16 es todo amor, es todo ternura, ¿verdad? Y dos versículos después dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Uf, qué interesante. Muy bien, pues el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo 22 en adelante, ¿sale? Entonces quiero leer el versículo 22, posteriormente oramos y luego continuamos la lectura en el versículo 23. Muy bien, Juan 3:22 dice, luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Bautizaba a la gente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permite, Señor, venir a tu presencia, venir a tu casa, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, pero también, Señor, para ser expuestos a tu palabra. Señor, tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, hacemos válida esta palabra para cada uno de los que estamos aquí, los que han de escuchar este mensaje posteriormente. Anhelamos ser transformados a la imagen de tu amado Hijo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el versículo 23 continúa el relato diciendo, en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. ¿Había qué? Mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, se referían a Juan, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, ¿cómo se llamaba el río? Jordán, a quien identificaste como el Mesías, ese hombre también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir con quién. Oye, tú eres Juan el Bautista y resulta que hay otro señor, ¿verdad? Que tú le dices que es el Mesías, que también está bautizando y ahora la gente ya no viene con nosotros,
¿Va a bautizarse con quién? Con él. Juan respondió, versículo 27. Mira la respuesta de Juan. ¿Qué le dirías tú? Si fuéramos Juan, ¿verdad? ¿Qué le diríamos ahí a estos hombres? Dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle, ¿qué? Camino a él, al Mesías. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír, ¿qué? Sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Podemos repetir juntos esta última parte del versículo 30? Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Versículo 31 continúa y dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas que terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿El Padre ha puesto todo en manos de quién? De su Hijo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen, bajo la ira del juicio de Dios. Este versículo, ¿verdad? El 36 es muy semejante al versículo 18 que leímos hace unos momentos. El crecimiento espiritual. Bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Lo llamamos de esta manera. Menos de mí, más de quién? Más de Cristo. Juan hizo esta declaración. El crecimiento espiritual. Bueno, quiero comenzar con esta parte. ¿Qué es eso de menguar o hacer menos y que Cristo sea mayor? Bueno, básicamente consiste en que en nuestra vida, ¿sabes? No vivamos haciendo más y más y más cosas para Dios, sino permitir que Cristo precisamente transforme nuestra vida. ¿Que Cristo qué? Transforme. Eso es un crecimiento espiritual. ¿Sabes? Vivimos en una generación donde todo tiene que ver con crecimiento. ¿Alguien tiene Facebook? Sí, ¿verdad? ¿O has escuchado influencers? Y el punto tiene que ver con cuántos seguidores tiene. Y entre más seguidores o entre más likes, entre más comentarios, ¿verdad? Se mide un crecimiento. En las iglesias, ¿verdad? También medimos o podemos observar un crecimiento y nos gusta que la iglesia crezca, que sean más. ¿Dónde más podemos ver crecimiento? Económicamente. ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta crecer económicamente? Sí, por supuesto, ¿verdad? Mayor ingreso, crecer académicamente, crecer en conocimiento también de la palabra de Dios, crecer, crecer, crecer. ¿Sabes? La naturalidad o la normalidad que Dios diseñó para el ser humano es que crezcamos siempre, que crezcamos. Lo vemos en la naturaleza, ¿verdad? Una semilla tú la plantas y ¿qué ocurre? Tiene que crecer y en su momento crece y da fruto. Pero aquí Juan, el Bautista, está haciendo algo. Oye, ¿sabes? Sí hay un tema de crecimiento, dice Juan 3:30, pero hablando de temas de importancia, Él debe tener cada vez más importancia, Él debe ser el que crece, el que es visible, al que todos siguen, y yo cada vez
menos y yo menos. ¿En qué momento da Juan este punto, esta declaración? Cuando precisamente los discípulos de Juan el Bautista dicen, es que el Mesías, ese hombre que tú dijiste que es el Mesías, también está bautizando. Ya no vienen con nosotros, se nos está acabando la chamba. Ahora van con él. Y Juan les dice, y así tiene que ser. Él es más importante que yo. En el reino de Dios, ¿sabes? El camino hacia arriba siempre comienza cuando caminamos hacia abajo. El Jordán, ¿recuerdas que en este río, de hecho, Jesús también fue bautizado por el mismo Juan el Bautista? Jordán. Y Jordán precisamente significa el que corre hacia abajo o desciende. Otros lo traducen como humildad o como humillación. Qué interesante. Disminuir para que Cristo crezca. Aquí encontramos una de las frases más revolucionarias, repito, del Evangelio. Juan entendía que el reino estaba ganando cada vez que la gente mira a Jesús. Sabes, tú y yo debemos comprender esto, debemos entender esto. Y sobre todo, ¿verdad? Los líderes, los pastores, ¿verdad? Que de algún modo pues estamos al frente o representamos algún liderazgo. No se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? De Cristo. No estamos aquí para formar seguidores de una iglesia, no estamos para formar seguidores de una religión, no estamos para que miren, para que digan, ¿verdad? Miren al pastor, ¿verdad? O miren al líder. Es súper increíble. Y sabes, tarde o temprano esa expectativa se poncha, porque la mirada, ¿dónde estuvo? En la persona. Yo una vez escuché a una persona que decía, híjole, yo tenía tantas expectativas en ese hombre. Y mira, pues sí, porque nuestra expectativa no tiene que estar en quién, en las personas, sino nuestra mirada, dice la Escritura, puestos los ojos en quién, en Cristo Jesús. Juan entendió eso. No se trata de mí, no se trata de mi fama, sino que Él sea famoso. Esta expresión no significa yo no valgo nada, ¿no? Juan no está diciendo, pues yo no importo. Sí, significa más bien mi vida ya no gira alrededor de mí. ¿Mi vida qué? Ya no gira alrededor de mí. ¿Qué es lo que está expresando Juan el Bautista cuando dice necesito menguar o disminuir? ¿A qué se referirá Juan en esa declaración? Muchos lo relacionan únicamente a temas de orgullo y está bien. ¿Crees que nuestro orgullo tiene que disminuir? Sí. Yo enlisté o hice una breve lista de cosas que tienen que disminuir en nuestra vida para que Él crezca. Es decir, yo las tengo que limitar voluntariamente para que Cristo brille en mi vida. Y son pocas cosas, bueno, nada más 7 cosas enlisté. Número 1, mi ego. Ahorita vamos a hablar sobre el ego. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Qué es el ego? Mis deseos. ¿Crees que tienen que disminuir nuestros deseos por los deseos de Cristo? Claro. Mis planes, mi fama, mi control. ¿A cuántos nos gusta tener el control de las cosas? Y es bien fácil porque uno puede decir, no, a mí no me gusta tener el control. Pero cuando no tienes el control en una situación, te pones verde como Hulk. Entonces sí realmente te gusta tener el control. Nos gusta tener el control. Por eso, ¿verdad? Existe el control remoto de la televisión. Y a veces es causa de peleas en la casa porque cada quien quiere tener ¿qué? El control. Mis derechos o mi autosuficiencia.
¿Qué es entonces el ego o el yo, el famoso yo? Quiero hablar un momento sobre eso porque es una declaración muy importante que hace Juan el Bautista. Dice, ¿es importante que mi yo venga para abajo y que él crezca? Mi yo. ¿Qué es entonces mi yo o el ego? Bueno, quiero resumirlo en estos en 4 aspectos. Número 1, impulsos. Nuestros impulsos o nuestro temperamento. Sabes, cada uno de nosotros nacemos con un temperamento y con impulsos. Si alguien llega, ¿verdad? Jesús puso este ejemplo. Si alguien llega y te da una bofetada, ¿cuál sería el impulso de respuesta? Regresársela, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero con el puño cerrado, no con el puño abierto, con el puño cerrado. Ese puede ser un instinto, por mencionar un ejemplo. Y Jesús dijo, tranquilo, eso menciona o ese es tu yo, pero eso tiene que menguar para que entonces brille ¿quién? Cristo. Jesús dijo, si te dan una bofetada, ¿qué vas a hacer? Poner la otra. Y Jesús tampoco está diciendo que te dejes abofetear, ¿verdad? Jesús tampoco está diciendo eso. Está relacionando el poner la otra mejilla como tú eres quien me ofendiste, pero yo te perdono. Lo relaciona al perdón. A lo mejor no me vas a venir a pedir perdón, pero yo te perdono. Ájale. Mis impulsos. También el ego o mi yo implica mi perspectiva de moralidad. Fíjense, todo esto es el yo. A lo que Juan el Bautista dice, esto tiene que disminuir. Mis impulsos. Tiene que disminuir mi perspectiva de la moralidad, de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabes? Dice la Escritura que a causa del pecado nuestra conciencia se hizo corrupta. ¿Cómo se hizo? Corrupta, es decir, se tergiversó, se rompió. La moralidad, ¿verdad?, del ser humano es la que Dios diseñó. El problema es que a causa del pecado ahora nuestra conciencia o nuestra moralidad, ¿cómo está? Rota. Por eso habrá quien roba, ¿verdad? Por eso habrá quien pues tenga 20 esposas, 20 mujeres, ¿verdad? Hablando de hombres o mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la moralidad, ¿verdad? O la perspectiva moral está corrompida. ¿Qué es lo que está diciendo Juan el Bautista también? Esa forma de pensar, esa forma de vivir, también tiene que venirse abajo. El ego, ¿verdad?, actúa instintivamente, pero uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo la definición de ego es la siguiente, o del yo, es una sensación de identidad. ¡Wow! ¿Una sensación de qué? De identidad. A los seres humanos, ¿sabes? Siempre nos ha causado un conflicto los temas de identidad. Sobre todo en esta generación, bueno, en cada generación, pero a lo mejor ahora nosotros decimos, sobre todo en esta generación, pues sí, porque es la que nos tocó vivir o en la que vivimos. El ser humano necesita una identificación de identidad, perdón, una identidad, o necesita asociarse en una identidad. Si no hay una identidad, por ejemplo, la identidad que el padre o la madre forman en un pequeño, ¿cómo va a crecer ese pequeño? Sin identidad, con problemas, ¿sí o no? Bueno, el ego, ¿sabes? Es una sensación de identidad que el ser humano
va a formar o va a tener un criterio. Repito, no es la identidad que Dios le da. Esta es una identidad que cada ser humano adopta. Esa identidad, dice Juan el Bautista, tiene que menguar. ¿Qué identidad, por ejemplo? En casa. A lo mejor alguien creció en medio de gritos o en una familia rota. Se adopta esa identidad. O el famoso no puedo, o soy pobre. Es que nunca tuvimos lo necesario en la casa, hermano. Y pues así vivimos, ¿verdad? O así tiene que ser, así me lo enseñaron. Todo eso es una identidad. Esto forma parte de nuestro yo. Juan el Bautista está diciendo, ¿eso qué crees? Tiene que menguar. Porque aún en temas de identidad, ¿sabes? Algo que Cristo ganó en la cruz para nosotros es que nos dio una identidad. Ahora y más adelante sobre este punto vamos a aterrizar más concretamente. Mientras el yo siga estando arriba, mientras el yo siga gobernando, ¿sabes? Cristo seguirá tocando a la puerta. Apocalipsis menciona, ¿verdad? Y dice, está hablando el Señor y dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús no está dentro. ¿Jesús dónde está? Afuera, a la puerta. ¿Sabes? Cuando nuestro ego, cuando nuestro yo gobierna, Cristo está afuera. Qué interesante. El apóstol Pablo entendió esto. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Fíjate cómo escribe el apóstol Pablo y dice, mi antiguo yo. ¿Cómo dice? Así que, ¿cómo dice? Mi antiguo yo. Fíjate qué interesantes palabras menciona el apóstol Pablo en este versículo. Mi antiguo yo. Hay un yo antes de Cristo y hay un yo después de Cristo. Así como la historia, ¿verdad? Se estudia la historia antes de Cristo y después de Cristo. El apóstol Pablo dijo, yo así crucificado. Es lo mismo que está diciendo Juan el Bautista. Es necesario que mi yo venga para abajo. ¿Cómo hacemos lo que está diciendo Juan el Bautista? El apóstol Pablo nos explica. Ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Otro de los versículos populares, ¿verdad? Que todo buen cristiano se sabe. Y luego dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando ¿en quién? Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Esa última expresión que dice, quien me amó y se ha entregado a sí mismo por mí, habla de nuestra identidad. ¿Hay algún amado de Dios aquí en esta noche? Él se entregó por ti. Tu identidad ya no está en lo que la gente dice que eres, o la misma familia dice que eres, sino que, dice el apóstol Pablo, ese antiguo yo quedó crucificado, ya está muerto. Ahora Él me amó. Acompáñame a Efesios 4:22. Vamos a ver varias citas el día de hoy. ¿Cuánto les gusta usar su Biblia? Eso. Efesios 4:22 al 32. Yo te decía, ¿sabes? En la cruz no solamente hubo, la cruz no solamente perdona o trajo perdón para todos, también crucifica o ahí está crucificado nuestro viejo hombre. Fíjate cómo dice Efesios 4:22. Dice, desháganse de su vieja naturaleza. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Cómo es esa manera de vivir? Antigua, anterior.
Dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo, ¿y qué más? Y santo. Así que dejen de decir mentiras. Wow, me encanta este pasaje de Efesios capítulo 4 porque el apóstol empieza a darnos ejemplos y ser muy puntual. ¿Cómo cambiamos, verdad? ¿Cómo dejamos esa vieja naturaleza? ¿Esa qué? Vieja naturaleza. Esa naturaleza, ¿sabes? Ya está crucificada, ya está muerta, dice el apóstol Pablo. Ese era mi antiguo yo, pero ya no más está vivo. ¿Cómo lo hacemos práctico? ¿Qué es eso de yo tengo que venir a menos para que Él brille en mí? Ah, bueno, estos son puntos. Dejen de decir mentiras. Ájale. ¿Sabes? Hay un estudio que dice que el 90% de la población aprueba que de vez en cuando es necesario decir mentiras. ¿Quién no ha dicho mentiras? A ver, levante su mano. ¿Quién no ha dicho mentiras? Híjole, qué punto tan interesante, porque quiere decir que probablemente esa vieja naturaleza que está hablando el apóstol Pablo, eso que tiene que venirse abajo en nuestra vida para que Cristo brille, todavía sigue por ahí dando y sigue diciendo, mira. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ándale. ¿Alguien de aquí se enoja? ¿Alguien? Bueno, voy a plantearlo así. ¿Alguien llegó enojado? Es que nos enojamos y no está mal con que te enojes, es una emoción. El problema es cuando, y lo aclara aquí el apóstol Pablo, cuando permites que el enojo te controle. Porque una vez que te controla el enojo, sí o no, como que nos cegamos y ya no pensamos. ¿Alguien ha llegado a ese punto en el que el coraje o el enojo te ciega y ya no sabes a quién vas a tener enfrente, pero vas con todo? Bueno, el apóstol Pablo dice, no permitas, o sea, número 1, dejen de mentir. Número 2, no permitas que el enojo te controle. Ay, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ah, bueno, a ver, ya me enojé, no sé si les ha pasado. Nos enojamos con alguien y pueden pasar días, semanas, meses y largos años. Y el enojo siguió. ¿Han escuchado historias de eso? Pudiera ser que mi yo todavía está por acá. Esto es parte de mi yo. Bueno, ahora en Cristo, nuestro antiguo yo. ¿Cuántos creen esto? Sí. ¿Cuántos viven esto? No, hermano, sí, alegres, ya, yo lo vivo, ¿verdad? Eso ya no vive en mí, eso ya no está en mí. Bueno, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Bueno, aquí quiero hacer un comercial. Mi esposa daba este anuncio de manos que ayudan. Iglesia Fuentes, hay un grupo de hermanos, ¿verdad?, que asisten al asilo, bueno, a un asilo, y estos adultos, pues cada uno tiene un contexto muy diferente, pero cuando llegamos y está la alabanza, ¿sabes? Les encanta muchísimo alabar a Dios a estos hombres, a estas mujeres, a estas personas, a estos adultos mayores.
yo te invito a que seas parte. Dice aquí, comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y luego sigue diciendo, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Híjole, el lenguaje también aplica en nuestro yo. ¿Cómo hablamos? O mejor dicho, ¿qué hablamos? ¿Qué palabras expresamos? Pudiera ser muy sutil. Si nos pegamos en el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Que decimos, ¡ay! ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? ¡Ay, Dios! Ah, ok. Ah, muy bien. ¡Ay, Jesús! Dice. Sí, el lenguaje. Sería muy triste, ¿verdad? Que digamos, oye, yo soy cristiano, amo a Cristo, y de repente me escucharan decir unas palabrotas, ¿verdad? ¿Sería congruente? No. ¿Qué estoy anunciando? Que mi yo está por acá. ¿Y Cristo? Un lenguaje. Ahora, en cuestión del lenguaje, no solamente está hablando de un lenguaje grosero, o sea, malas palabras, sino además ofensivo. Alguien podría decir, yo no digo groserías, pero tienes un lenguaje ofensivo. Alguien dijo, ¿verdad? Las palabras dañan o duelen más que un golpe. Entonces, ahí también necesitamos poner atención. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Oye, tus palabras, las palabras que salen de tu boca, no tienen que ser para maldecir o para ofender, tienen que ser como un estímulo para que otros sean edificados. Dice que todo, un estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. ¿Hay algún amargado por acá? No, ¿verdad? Bueno, si hubiera alguno, la Escritura dice, líbrate. O sea, el Señor nos ha dado la autoridad y el poder de salir, de librarnos de la amargura. Dice, líbrate. Oye, qué interesante. Porque si yo identifico que a lo mejor hay una raíz de amargura en mi vida, en mi yo, generalmente las raíces de amargura brotan o vienen cuando hay algo que pega en mi orgullo. Analízalo por un momento. Entonces, líbrense de toda amargura. El poder de librarte de la amargura está en ti, porque el Espíritu de Dios está en ti. Líbrate de la amargura, líbrate de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Ya el apóstol Pablo dijo, ya me cansé de escribir, ¿verdad? Ya, en resumen, para pronto, de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y luego una palabra bien interesante. Y perdónense unos a otros. Híjole. En la oración modelo que Jesús enseñó, dice, y perdónanos como nosotros perdonamos. Y es una condición. O sea, que si yo no perdono, híjole. Y ahí dice, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La otra mejilla. Me ofendió. Me dijo, es que usted no sabe, hermano. No sabe lo que la que me hizo, no sabe lo que me vino a decir, no sabe su actitud. Y a veces yo no dan ganas de imponerles manos a la gente. Sí. Pero la Escritura dice, perdónense unos a otros, como Cristo les ha perdonado. Eso es que mi yo mengue. Eso es menos de mí, más de Cristo.
más del carácter de Cristo en mí. Jesús enseñó, ahí está Colosenses 3:9, es otra cita, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Santo Dios. Apenas era la introducción. Fíjate qué dice Jesús. Acompáñame rápidamente a Lucas 9:23. Quedamos que vamos a ver varias citas hoy, ¿verdad? Lucas 9:23. ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, que traiga su yo bien alto. No, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, Lucas 9:23, ajá. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, bueno, tiene que abandonar su manera egoísta. Su manera ego. ¿Recuerdas que hablamos del ego? ¿Qué era el ego? Su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Juan el Bautista entendió eso y Jesús lo enseñó. ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Eso precisamente. ¿Alguno quiere ser seguidor de Jesús? ¿Alguno se dice seguidor de Jesús? ¿Alguno dice que ama a Jesús? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Si me aman, pongan en práctica lo que les digo. ¿Y qué nos dice Jesús? Tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar tu cruz cada día y seguirme. Negarte a ti mismo. ¿A cuántos nos gusta eso? En primera instancia, ¿sabes? Es difícil. Humanamente o naturalmente es difícil. Controlar mi impulso, controlar mis pensamientos, echar fuera los pensamientos con los que crecí, con lo que me dijeron, con lo que me enseñaron, con mis carencias. ¿Sabes? Eso es difícil de sacar naturalmente. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, entonces eres una nueva criatura. Wow. Bueno, el Evangelio, ¿sabes? Nunca fue una invitación a mejorar nuestro ego, sino una invitación a que este ego muera. Muy bien. En el relato de Juan 3:29, el amigo del novio simplemente se alegra de estar junto a él y de oír sus votos. Cuando vienen y le dicen a Juan, pues ya se están yendo con aquel hombre, con Jesús, y ya nos está quitando la chamba, y Juan les dice, esta declaración es necesario, ¿verdad? Menos de mí, más de Cristo, que Él sea famoso, que Él brille, que Él sea exaltado, que Él sea reconocido. Hace esta analogía o hace este momento y habla acerca del novio. Dice, el amigo del novio simplemente se alegra de estar junto a él y de oír sus votos, por lo tanto me llena de alegría su éxito. Mira cómo Juan tiene bien clara la postura o su posición. En una boda, en tiempos de Jesús, bueno, desde antes, pero en el tiempo de Jesús, el novio estaba en casa de su padre, o sea, me estoy refiriendo al día de la boda, y los amigos del novio a casa del padre, ¿verdad? Del novio, a buscar a la novia. La novia estaba en su casa. Pero aquí menciona Juan el amigo del novio. Los amigos del novio, mientras el novio iba a encontrarse con la que iba a ser su esposa a casa del padre o del suegro, decirlo así, estos amigos iban cantando, iban por el camino, abriendo camino, haciendo fiesta para que el novio llegara. Inclusive le ayudaban a vestirse, entre otras cosas. Cuando llegaban a casa de la novia y se encontraban
La novia también se encontraba con sus amigas o con chicas, ¿verdad? Doncellas invitadas muy cercanas a la novia. Y ellas tenían particularmente, ¿recuerdas que tenían unas qué? Unas lámparas, porque para ese momento ya se hacía de noche. Pero bueno, el punto es que el novio tiene un amigo y la posición del amigo es precisamente gritar, ahí viene el novio, para que la novia se pusiera, ahí viene, chicas, prepárense. Sí, era la función que tenía el amigo del novio. Era una función súper importante, pero ¿qué crees? Nunca ocupaba el lugar del novio. Si lo transportamos a nuestros días, no sé si han escuchado cuando les ha tocado ir a bodas, ay, manita, te ves más bonita que la novia o más guapo que el novio. ¿Han escuchado eso? Y dicen, no puedes ir más guapo que el novio o no puedes verte más guapa que la novia, porque el centro de atención, ¿quiénes son? Los novios. Entonces el amigo del novio, o sea, Juan el Bautista está asumiendo ese rol y decir, oye, yo no soy el importante, yo estoy cumpliendo una función que es anunciar que el reino de Dios viene, se ha acercado o ya está aquí, que Él es el novio, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, es la posición, pero dice, yo no soy. Juan el Bautista pudiera haberse asumido, ¿verdad? Tenía seguidores, era considerado un profeta después de 400 años que no hubo profetas y ya le consideraban profeta a Juan el Bautista en esa generación. Él pudo haber dicho, no lo sigan, síganme a mí. Pero sabes, él reconoció, él tiene que ser mayor y yo venir abajo. El verdadero servidor, el verdadero siervo disfruta cuando Cristo recibe la gloria. Por eso te decía, nosotros no venimos a predicar una iglesia, no venimos a predicar una religión, no venimos a predicar de nosotros mismos, sino a quién predicamos, a Cristo. ¿A quién tienes que predicar tú? A veces se nos pasa un poquito la mano y decimos, no, es que en mi iglesia, ¿verdad? Tienen la verdad. Es que en mi religión tienen la verdad. Oye, la verdad es Cristo. Tenemos que predicar ¿a quién? A Cristo. Bueno, Jesús es superior a todos. El versículo 31 al 36, bueno, vamos a resumir un poquito. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Si alguien quisiera saber algo sobre mi familia, ¿qué tendrían que hacer? ¿Preguntar? ¿A quién? ¿A alguien de mi familia, sí o no? O a mí mismo, bueno, yo soy parte de mi familia. Si quisiéramos saber algo sobre el pastor, ¿a quién tendríamos que preguntarle? A su familia, exactamente, a su esposa, ¿verdad? A lo mejor a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos lo conocen, exactamente, ellos han vivido con él, ¿verdad? Si queremos información sobre, no sé, ¿qué país les gusta? Sobre Australia, ¿a quién tendríamos que preguntarle? ¿A un sudamericano? A uno de Australia, ¿verdad? Pues sí, es como lógico. Sí, a mí no me pregunten nada sobre Australia porque a lo mejor le puedo decir, pues sé que hay un canguro, ¿verdad? Y es lo único que sé. ¿Sabes? Así, si queremos información sobre Dios, ¿a quién le tenemos que preguntar? Al Hijo de Dios, ¿sí o no? Y si queremos información sobre el cielo y la vida en el cielo, ¿a quién le tendríamos que preguntar? A aquel que viene del cielo. Esta declaración la hizo Juan, la escribe Juan
ahí en el versículo 31 al 36. Quiero que cerremos con esta parte. Dice Juan 3:31, dice, Él vino de lo alto. O sea, Juan está describiendo quién es Jesús, cómo es Jesús. Recordemos, Mateo presentaba a Jesús como el Mesías, el rey que había de venir a liberar, a salvar al pueblo de Israel. Pero Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que es preexistente a toda la creación. Juan 1:1, en el principio. ¿Qué principio? Génesis 1:1. Antes del principio, Jesús ya era la palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Y ese verbo, esa palabra dice, se humanizó. Las palabras de Dios, cuando Dios dijo sea la luz, esas palabras se hicieron un ser humano. Y viene a la tierra y se llama Jesús. Y precisamente es lo que está hablando aquí Juan. Dice, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. ¿Sabes? Jesús es superior a cualquiera. Bueno, ahorita rápidamente vamos a hablar de esto. Dice, nosotros somos de la tierra, nosotros somos de Catepec, nosotros somos de Fuentes de Aragón. ¿Cuál es tu colonia? Bueno, yo soy de Sagitario. Sagitario 5 es la colonia, no mi signo zodiacal, ¿no? Yo soy de la colonia Sagitario. ¿Cuál es tu colonia? Dice Juan, nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Puedo invitarles unos tacos, ¿verdad? De ahí de cerca de la colonia. Son cosas terrenales. Yo puedo hablarles, ¿verdad? De cómo se vive aquí en Ecatepec, cómo se vive en Fuentes de Aragón. Nosotros hablamos de eso. Dice, pero Él vino del cielo y es superior ¿a quién? A todos. Él da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Pero qué pocos creen en lo que Él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Sabes? Aquí ya el pasaje cambia completamente. Ya no se está describiendo a Juan, ya no se está hablando de Juan, ya está apuntando este pasaje ¿a quién? A Cristo directamente. Toda la atención está centrada en Cristo. Juan presenta 5 razones por las que Jesús debe crecer. ¿Por qué debo venir yo a menos para que Él crezca? Esas razones son versículo 31 al 36. Número 1, ¿por qué Cristo debe crecer y yo disminuir? Número 1, porque Él viene del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. Juan 6:38, Jesús afirma esto y dice, porque he bajado del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde vino Jesús? Dice, he bajado del cielo. ¿Quién puede hablarnos mejor del cielo que alguien que conoce el cielo y que vive en el cielo? Jesús, ¿verdad? Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Ok. Dice, para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. En el 8:23 de Juan también dice, ustedes son de abajo. O sea, yo soy del cielo, yo vengo del cielo y ustedes, pues de aquí, de la tierra. Yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. ¿Sabes? Cristo merece crecer porque no es simplemente un maestro de la tierra. Porque Jesús no es un filósofo, porque Jesús no es un hombre bueno, nada más. Sino Cristo merece crecer porque Él es el Hijo eterno que descendió del cielo para mostrarnos al Padre. Quiero hacerte una pregunta, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? Jesús un día dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Porque te da de comer? ¿Porque es un buen hombre? ¿Porque sus enseñanzas, verdad, son bonitas? ¿O le seguimos por quién es Él?
el Hijo eterno de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él ya era. Él es preexistente a la creación. Razón número 2, ¿por qué Cristo merece crecer y yo venir a menos? Porque habla las palabras de Dios. ¿Cómo decían los profetas? ¿Cómo dice un profeta, verdad? Así dice el Señor. ¿No decían así los profetas? Isaías, Jeremías. Perdón, ¿qué decía Jesús? ¿Jesús usaba las mismas palabras? ¿Así dice el Señor? No, si te das cuenta, Jesús dice, de cierto, les digo. Jesús es la misma palabra de Dios. Por eso Él merece crecer y yo venir a menos. Jesús no representa un mensaje. Jesús es el mensaje de Dios. Juan 14:10, Jesús dice: las palabras que yo les digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Juan 14:10. Las palabras que yo les digo no son mías, son de mi Padre. Él vive en mí y Él hace su obra por medio de mí. Sabes, no seguimos las opiniones de un hombre, no seguimos a un revolucionario, no seguimos a alguien que quiso romper el sistema. Seguimos la voz del mismo Dios que nos está hablando. Sabes, cada vez que tú abres tu Biblia y tú meditas la palabra, la voz misma de Dios te está hablando. Eso es impresionante. O sea, no sé si alguien se ha puesto a pensar en esto, pero literalmente es la voz de Dios que te está hablando cada vez que tú abres el libro y empiezas a meditar. No hay pretexto para que alguien pueda decir: es que yo no escucho la voz de Dios. Mentira. Ya ves, estamos hablando de la mentira. Esa es una mentira. Sí puedes escuchar la voz de Dios y es audible muchas veces. ¿Cómo es audible? Sí, porque la palabra te habla. La palabra te dice cómo eres. La palabra es un reflejo. Nos muestra cómo somos, nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra el amor de Dios, pero también nos muestra la gracia de Dios, pero también nos muestra el camino hacia el Padre. Número 3, porque Jesús posee el Espíritu Santo sin medida. Bueno, Juan 3:34 dice: porque Dios le da el Espíritu sin límites. En el Antiguo Testamento, esta generación de Juan el Bautista estaba muy pegada al Antiguo Testamento. Solo habían pasado 400 años que no había un profeta. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu de Dios en ese entonces solamente venía a posar sobre 3 tipos de personas: sobre reyes, sobre profetas y sobre sacerdotes. La gente no tenía acceso al Espíritu de Dios. Y por eso Juan dice: es que este hombre es asombroso, porque el Espíritu de Dios, o sea, es sin límite sobre él. ¿Por qué sin límite? Porque en el determinado momento el Espíritu Santo venía sobre un rey y le inspiraba a tomar decisiones, venía sobre un profeta y le inspiraba a hablar, le inspiraba a escribir, venía sobre un sacerdote para ejercer esta labor, esta tarea, y después el Espíritu regresaba. O sea, era intermitente, si queremos verlo así. Pero se asombra Juan y dice: pero en este hombre, pero en Jesús no es así, es sin límite. Todo el tiempo el Espíritu reposa sobre él. En Cristo toda la plenitud del Espíritu habita plenamente y permanentemente en él. Colosenses 2:9: pero en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¡Wow! Toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, en un cuerpo humano, Jesús.
Número 4, ya vamos a terminar, ¿vale? Porque el Padre lo ama y le ha confiado todo. Versículo 35, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Sabes? La autoridad de Jesús no fue ganada. La autoridad de Jesús le pertenece por derecho. El Padre le entregó el gobierno a Jesús, el gobierno del reino. Mateo 11:27, Jesús dice: mi Padre me ha entregado todo. Mateo 28:18, Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Oye, el presidente más importante del país más importante del mundo, quien quieras que guste que sea este hombre, no tiene todo autoridad en el cielo y en la tierra. Solamente Jesús tiene autoridad. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Oye, cuando tienes un conflicto, cuando tienes una situación difícil, acuérdate de esto: Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En lo que vemos y también en lo que no vemos, Él gobierna, Él es el Rey, Él tiene dominio sobre todo. Por eso Juan decía: es necesario que yo venga menos para que Él crezca, para que Él sea exaltado. Por último, porque crecer o rechazar a Cristo determina el destino eterno. ¿Determina el destino qué? Eterno. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y concluye Juan 3, el versículo 36, y dice: y todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Cuántos anhelan vida eterna? ¿Cuántos tienen ya vida eterna? Ya la tenemos. Pero dice: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo el juicio de Dios. ¿Sabes? A veces las personas se equivocan y piensan que Jesús, que Cristo es una opción más entre las religiones. Es que todas las religiones llevan a Dios. Cada religión, ¿verdad?, enseña a Dios desde un punto de vista diferente, pero al final todas enseñan lo mismo: que seamos mejores. Grave error. Cristo no vino para que tú seas mejor. Cristo no es una opción. Cristo es la única esperanza para la humanidad. Es la única, no hay más. Es una verdad tan importante. O sea, hay una pregunta existencial que ha causado problemas existenciales. No sé si alguien ha tenido un problema existencial y se puede preguntar: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas existenciales. Y alguien dijo: es la pregunta existencial más importante de la vida. ¿Quién soy? Bueno, yo veo a la luz de este versículo que la pregunta más importante en la vida es: ¿qué voy a hacer con Cristo? O camino con Él o le rechazo. O sea, no hay más. Dice aquí Juan 3:36: y todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo el juicio de Dios. Solo hay eso. Pedro proclama, Hechos 4:12: en ninguno hay otra salvación. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos.
La pregunta decisiva es: ¿qué haré con Jesucristo? ¿Cómo respondemos a Cristo? Dice el versículo, los que no obedecen al Hijo. Hoy hay una diferencia entre decir que sigo a Jesús y en obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús me va a llevar a que haya menos de mí y más de Cristo. Alguien desea disponer su corazón, disponer su vida. ¿Por qué no levantas tus manos? Y hoy le decimos al Señor: Señor, tu palabra dice que en esa cruz también fue crucificado mi yo, fue crucificado mi ego, mis instintos, pero también mi identidad carnal, mi identidad natural, mi identidad humana también fue crucificada allí. Señor, ayúdanos que podamos identificar, como tu palabra nos ha hablado tan claro en esta noche, tan solo una pequeña lista de lo que implica que haya menos de nosotros para que brille Cristo. Tu palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo va a brillar Cristo en medio de una sociedad cuando vivimos en medio del orgullo, cuando vivimos en medio de nuestro ego al máximo, cuando respondemos a nuestros instintos, cuando mentimos, cuando robamos, cuando engañamos, cuando defraudamos? Espíritu Santo, hay una convicción en nuestra vida. Sabes, nuestra meta, nuestro objetivo al final de nuestra vida, al final de todo, al final de la jornada, es que las personas vean menos de nosotros y más de Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. ¿Cuánto de Cristo hay en mi vida? Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Puedes levantar tu mano y decir conmigo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, en esta noche hacemos un compromiso. Hacemos un compromiso, Señor, contigo, delante de ti, no con quien está al lado, no con los pastores, no con los líderes, sino contigo mismo. Hacer esta declaración: que ya no vivan mis emociones, que ya no vivan mis pensamientos, sino que viva Cristo en mí.